hace unos días, con ocasión de un feriado largo acá en Estados Unidos, la líder provida, probablemente conocida por muchos de ustedes, que se llama Layla Rose, que es fundadora, joven, recién casada, esperando un hijo, con mucha prestancia y mucha capacidad argumentativa, una excelente capacidad argumentativa en debates con líderes pro aborto, en la televisión nacional, etcétera. Compartía un mensaje en Instagram bastante largo, ¿no? Con una foto muy bella. Era una foto, un selfie que se tomaba con su esposo y los papás de ambos, ¿no? Papá y mamá de él, papá y mamá de ella, ¿no? Como ambos son todavía bastante jóvenes, tienen la bendición de tener a ambos papás vivos, ¿no? Y me parece muy importante su reflexión porque básicamente decía, esto de juntar a nuestros padres, además del hecho de ir y visitarlos personalmente, es de juntar a nuestros padres para compartir la bendición de estar con ellos acá, es algo que no debemos dar por descartado, ¿no? Porque los papás no van a estar siempre con nosotros y ellos son los que finalmente han contribuido, con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, pero a través del amor de los padres, para ser los que nosotros somos, ¿no? Y Laila no ha tenido una infancia fácil, ¿no? Era de recursos bastante modestos, y además ella sufría de depresión de muy joven, ¿no? Y ha compartido esto también en lo que sería un capítulo aparte completamente para hablar del tema de la depresión con tanta transparencia como ella, que ahora es una líder importante, exitosa, con todo lo que experimentó en su adolescencia y que ahora sirve de testimonio y de esperanza para mucha gente, ¿no? Pero ella hablaba de esto se dio en el seno de la familia, entonces la familia no era una familia perfecta que era capaz de solucionar todos los problemas o responder todas las necesidades, ¿no? Y así es como muchas veces nosotros nos hemos criado con muchas limitaciones, con un papá y mamá que tuvieron que aprender en el camino, porque ninguno de nosotros nació con un manual de usuario, ¿no? Así es como vas a poder manejar a este hijo o esta hija, con todas esas dificultades y con todo este peso, y que muchas veces no tenemos en cuenta porque llevamos una vida de demasiada prisa, ¿no? Y como dice Layla en esta reflexión, Layla Rose, que damos por descontado, es decir, asumimos que siempre van a estar ahí y en consecuencia muchas veces el interactuar con ellos, el pasar tiempo con ellos, el acompañarlos, el escucharlos, en prestarles atención, en estar seguros de que sus necesidades están cubiertas, ¿no? Es algo que dejamos pasar y es algo que decimos, bueno, mañana, la próxima semana, y lo que pasa con eso es que un día tu papá o tu mamá se mueren, ¿no? Y nadie va a poder ayudarte a recobrar esas horas y esos días. Y no lo digo para que te crezca el sentimiento de culpa, porque esa no es la forma cristiana de proceder. Es simplemente para que sepas que incluso si en el momento de la muerte ellos te perdonan y entienden que tú estabas ocupado con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo, que estabas en otro lugar, en otro país, en otro estado, pero que ni siquiera te tomabas el tiempo para llamar lo suficiente, no las suficientes veces, es importante que sepas que ese tiempo no lo vas a recuperar nunca, que puedes recibir todo el perdón y reconciliarte, y te debes reconciliar. Para aquellos cuyos padres murieron en una situación de distancia, es importantísimo reconciliarse, perdonarse, saber que son perdonados por Dios, saber que si los padres efectivamente han ido al cielo, estos padres en el cielo no pueden guardar ningún resentimiento, ¿no? Y en consecuencia nos han perdonado.
Y lo mismo si están en el purgatorio, están purificando cualquier sentimiento que hayan tenido contra nosotros, por más merecidos que hayan sido, en el sentido de que nosotros hayamos provocado ese sentimiento de abandono por nuestro distanciamiento, por nuestro descuido, ¿no? Pero aunque todo esto se puede recuperar la reconciliación, porque ese es el camino de Dios, siempre es posible en esta vida reconciliarse con el Señor, pero el tiempo perdido no se recupera, no se recupera. Y esto lo ha dicho desde San Agustín cuando exclamaba en sus confesiones, en su autobiografía: tarde te amé, amor hermoso, tarde te amé, ¿no? Hasta cualquiera de los conversos que han llegado a la iglesia en un momento de sus vidas donde ya eran bastante adultos, o incluso en la tercera edad, ¿no? Y en todas estas personas es usual ese mismo sentimiento reflejado por San Agustín. Bueno, algo muy similar, análogo, sucede con los padres. Nosotros tenemos esta responsabilidad, y esta responsabilidad específica que está establecida en un mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. No hay ningún mandamiento que hable de honrar a los hijos, lo digo con frecuencia, pero sí hay uno que nos obliga a amar a nuestros padres. Y una vez un hermano, para el programa Cara a Cara de EWTN, me preguntó si este mandamiento se aplicaba incluso cuando esos padres no habían sido dignos de honra, habían sido malos padres, habían sido físicamente abusivos, o el padre con problemas de alcoholismo, de adicción, de abuso físico, o madres muy protectivas, o por el contrario indiferentes, ¿no?, que han llegado a extremos. Bueno, eso no cambia que son tu padre y tu madre, y eso no cambia el mandamiento. El mandamiento, cuando el Señor lo dio, no lo dio con una receta de excepciones, ¿no? Asterisco, abajo al pie: honrarás a tu padre y a tu madre, salvo que tu papá sea alcohólico, salvo que tu papá te haya pegado, salvo que tu mamá haya sido indiferente a ti, salvo que tu mamá no te haya protegido de niño. Lo que quieras decir, lo que quieras poner. No, no existe ninguna excepción para este mandamiento, ¿no? Y esto se aplica para aquellas personas que tienen relaciones dificultosas con los padres, para aquellos que por un arrebato han roto relaciones con ellos y han entrado a esta competencia insana, o sea, completamente malsana, de decir a ver quién se rinde primero porque ella me ofendió. No hagas eso, porque si tu mamá o tu papá en esa situación mueren, ellos no se van a llevar el sentido de culpa a la otra vida, pero tú sí te vas a quedar con el sentido de culpa el resto de tu vida. Entonces, ¿para qué exponerte a ese daño que va a terminar afectando no solamente a ti, sino a tus seres queridos más cercanos? Cede, pide perdón. Son tus padres. Y muchas veces esos papás tienen hábitos que no van a poder cambiar a la edad que han llegado. Entonces hay que ser comprensivos. Como saben la mayoría de ustedes que me siguen desde hace un tiempo, los que me siguen desde hace un tiempo, yo no tengo ya a mi padre conmigo, no, murió hace varios años, hace ya una década casi. Y mi madre tiene una condición degenerativa. Entonces, físicamente está muy bien, pero en otras facultades no están bien. Y voy a lidiar, o estoy lidiando con el proceso paulatino de perderla en términos de su conciencia, ¿no? Entonces, yo me tengo que apurar en las atenciones, en el cariño,
en la preocupación, me tengo que apurar, no tengo tiempo. Y por eso es que necesito ser consciente cada vez más de lo que tengo que darle, lo que tengo que considerar para que efectivamente ella eh, se sienta completamente retribuida y más que retribuida por mí como hijo. Entonces, no seamos tontos, aprovechemos esta recomendación y este testimonio tan bonito de Laila Rose sobre la importancia de no dar por descontado a los padres si los tenemos cerca o los tenemos físicamente lejos, hacer todo lo posible que nos permita Dios para mostrarles nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro aprecio y no solamente cumplir con el mandamiento, que como digo es un mandamiento, en respuesta al hecho natural de que el Señor ha querido que nazcamos de unos padres, por más limitaciones que tengan, sino especialmente de aquellos que tienen todos los motivos para estar agradecidos, ¿no? Y para contrapesar los recuerdos de cosas malas que nos han hecho con las tantas cosas buenas que nos dieron. Y recuerdo que antes de que mi hermano muriera, menor que yo, que fue un hermano muy difícil, ¿no? Y fue un adolescente y luego un joven y luego un adulto con muchas dificultades, con muchos problemas. Fue muy difícil para mis papás y era el último, ¿no? Este hermano me decía, ya en su lecho de muerte, cuánto pedía perdón a Dios por haber pensado en mis padres en términos de lo que no le habían dado y las cosas que le habían hecho negativas. Y qué poco se había concentrado y cómo ahora quería concentrarse en esos últimos momentos, esos últimos días de su vida, cómo quería concentrarse en lo contrario, en todo lo que le permitieron, en todo lo que le dieron, en todo el amor que le dieron, con todas las limitaciones, todos los sacrificios que hicieron para darle recursos, no solo materiales, sino psicológicos, emocionales, y cómo a veces tenemos una aproximación de una memoria selectiva y mezquina que se centra en lo malo y que de verdad no piensa en lo bueno. Y es importante que esa actitud nuestra cambie porque el tiempo que estamos perdiendo ahora con ellos no lo vamos a recuperar. Que tengas un buen día.